Chicos, buenos días. Una pregunta. ¿Moto G7 es del salón? Ni idea, profe. Chicos, ustedes se acaban de dar cuenta, entonces, pues, los que no han prendido la cámara, préndanla, por favor. Eh, Ustedes tuvieron que hacer sala de espera en la clase, pues en mis clases nunca había sucedido esto. Eh, y pues la idea es que pues la idea era que no estuviese, pero pues debido a inconvenientes, no sé si a ustedes les pasó, pero varios cursos ayer manifestaron que ciertas personas entraban a las clases a sabotearlas. Entonces se tomó la decisión de que persona que vaya a entrar tiene que entrar con los nombres que son y listo, Lady, no te preocupes, Lady organista. Entonces, cuando la persona desea entrar, pues toca que le dé la entrada al profesor, porque es que se estaban entrando, les cuenta, ¿no? A mí no me pasó. Estaban entrando 7, 8 personas y pues no, pues estaban saboteando las clases. Entonces, la decisión que se tomó es que se haga sala de espera y pues dependiendo del nombre de la persona, uno más o menos los conoce todos, pues no tiene uno todos los nombres así de memoria, pero uno sabe qué chicos son del salón, así mismo les va dando la entrada. Entonces, dos cosas para empezar. Nuevamente les pido el favor, todos prendan la cámara, porque si no los voy sacando de la clase. Por favor, vamos prendiendo las cámaras. Karen Rojas, Santiago, Sebastián, Sheila, Juan David, Andrés Morales, Jonathan Garay, Alejandra Ladino. Prendan la cámara, por favor, vuelvo y le repito. David Cárdenas, Mauricio. ¿Mm? Si ustedes no prenden la cámara, chicos, y no tienen autorización de coordinación, nosotros podemos sacarlos de la clase y es como si no hubieran asistido por los inconvenientes que se han venido presentando. Hay personas que se ponen nombres de estudiantes y entran a las clases, ¿sí? Entonces, el problema es que si ustedes no muestran la cámara, yo no sé si son ustedes y yo igual lo saco. ¿Listo? ¿Andrés Morales no tiene cámara o qué pasa con Andrés Morales? Mauricio Arango no tiene cámara, ¿qué pasa? Profe, me estaba calentando un tinto, Papá, pero es que estamos en clase, no es para calentarnos tintos hasta ahora. Pues está haciendo frío. Sofía, la cámara. Chicos, vuelvo y repito, ¿nadie conoce un tal Moto G7 Play? Listo, chicos, entonces pues ya les comenté la situación, por qué tuvieron que hacer sala de espera, porque es obligatorio la cámara, ¿sí? Para evitar todas estas contingencias. A uno sabiendo pues que son ustedes, ya no los se está molestando así. Vamos a empezar la clase del día de hoy, entonces les pido el favor que me hagan un pequeño recorderis de qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Sí se alcanzan a acordar qué vimos? Lo de la reseña crítica. Muy bien, ¿y qué era la reseña crítica? Era dar un punto de sí, como un punto de opinión nuestra
argumentando pues de una manera asertiva. Muy bien. ¿Pero qué es? Es un texto breve. Perfecto, Sofía. Gracias. Sofía, prende la cámara, por favor. Es un texto de corta extensión que se caracteriza porque siempre estamos, como decía Giselle y dijo Sofía, escribiendo. ¿Cuál es la idea con la crítica en el texto, en la crítica, en la reseña crítica? ¿Cuál es la intención con la crítica? Dar el punto de opinión, pero, o sea, como, sí, dar el punto de opinión. Vale. ¿La crítica siempre es negativa? No, ¿Qué tipos de críticas hay, chicos? constructiva y destructiva. Listo. Vale, chicos. ¿Recuerdan ustedes de dónde parte o de qué manera uno tiene que justificar y dar su opinión? ¿De qué manera se da la opinión en un texto argumentativo? Argumentando. Muy bien, Luisa. De manera argumentada. ¿Y qué es un argumento? ¿Se acuerda qué es un argumento, chicos? Es un comentario que tenga justificación. Vale. Tiene una causa y un efecto. Listo, chicos. Muy bien, pues la próxima vez que yo haga recuento, voy a empezar a preguntarle a personas concretas porque pues no tengo nada contra ciertas personas, pero pues participan los mismos. Entonces yo hay vocecitas que casi nunca escucho, no sé si es que no están, están aquí, pero no están. Entonces para que tengan presente. Carla Martínez estaba viendo el mensaje que me pusiste, entonces no te preocupes. Y Sofía, la cámara, por favor. Chicos, si por X o Y motivos la conexión se les llega a caer a ustedes, si ustedes necesitan volver a entrar, ustedes pueden volver a entrar por el link, pero tendrían que esperar un momentico hasta que yo les dé la entrada, ¿listo? Porque quedan en sala de espera, bueno. Igual si, por ejemplo, de pronto yo no me percato que alguien quiere volver a entrar y alguno de ustedes se da cuenta, me puede decir, profe, la persona fulana de tal quiere volver a entrar, entonces yo me fijo y le doy la entrada, ¿listo? Para que estemos pendientes todos y pues me colaboren también ahí con esa parte. Entonces vamos a compartir el tema del día de hoy, chicos. Hoy vamos a hacer un cambio un poco más drástico y vamos a convertir la lengua castellana en un poco de literatura. Hace rato no hablamos de literatura, vamos a hacer la combinación para que pues, estemos presentes. ¿Listo? En el día de hoy vamos a ver lo que es la novela picaresca. ¿A qué les suena esa palabra picaresco, chicos? ¿Sí? ¿A qué les suena picaresco? A ver. No, ni idea. Listo, Sheila, no tienes ni idea. ¿A qué les suena picaresco? No, ni idea. Nada, chicos. Bueno, la novela picaresca, como la palabra más o menos lo indica, hace referencia a dice Giselle que es a la pintura, no, a las picardías, a lo que puede hacerse, a lo indebido. ¿Sí? Son estas novelas que manejan ese tono, digámoslo así, de astucia, de picardías, de desafiar las normas, de hacer lo incorrecto. ¿Sí? Cuando yo digo, describimos a una persona que es pícara, ¿a qué le suena tampoco que una persona es pícara o es mucho pícaro? Cuando es como maldadoso. ¿Maldadoso? Exacto, muy bien. Cuando es una persona maldadosa, cuando es una persona estratega, ¿sí? Porque no es solo ser maldadoso, hacer algo malo, sino de pensarlo, de planearlo.
Entonces, esa es la novela picaresca, chicos. Son relatos en los que los personajes tienen ese tono de picaresco, son personas pillas. Por ejemplo, no sé, ¿ustedes alguna vez han escuchado o han leído las aventuras de Tom Sawyer? No. No. Sí, no, profe, no le he leído. No. Sí, señor. Listo. ¿Tú la leíste, Santiago? ¿Te acuerdas de algo? Profe, yo sí la... Sí, señor, de las locuras que él hacía con su amigo y que siempre terminaban en problemas por la culpa de él. Listo, en parte eso, muy bien. Pero, ¿qué otras cosas? Hay una historia muy picaresca en el cuento de él, de la cerca. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de la cerca de algo que pintaban la cerca, algo así, pero no me acuerdo como tal de la historia. Listo, te las cuento yo para ilustrarles qué es el sentido picaresco. El sentido picaresco es que a Tom Sawyer le pusieron a pintar una cerca. Le pidieron a él que él pintara la cerca. Y él consiguió unos amiguitos y les dijo que jugaran a pintar la cerca. Y él se sentó en una hamaca a verlos pintar la cerca. Entonces, lo picaresco de la historia es ver cómo él puso a otros a hacer su trabajo y él sentado, pues relajado, haciendo otra cosa. Entonces, a eso nos apunta las novelas picarescas, a ese tipo de actitudes o comportamientos en los que las personas, digámoslo así, entre comillas, se salen con la suya, por así decirlo, ¿listo? Entonces, tengámoslo muy presente. Vamos a entrar a ver entonces a concreto qué es. Bueno, en el orden de la clase vamos a presentar un contexto histórico, es decir, de en qué época nace este tipo de historias, qué es la novela picaresca y vamos a ver las características de esta novela. El contexto histórico. La novela picaresca nace durante la época del Renacimiento. La época del Renacimiento fue un cambio de época del oscurantismo, pues, al Renacimiento. El oscurantismo fue una época en la que la iglesia predominaba y todos los escritos a nivel literario eran en torno a la deidad, a Dios, era en torno a la supremacía, al poder de Dios. Era una época en la que los relatos eran más de caballeros, era la figura del héroe, del poderoso, del valeroso, del conquistador, del caballero fuerte y ganador, el que nunca perdía. Entonces, en esta época de oscurantismo, pues se veía mucho más eso. Se veía más una idea trascendente siempre hacia Dios, de que el relato de lo que se escribía, pues en su época, el caballero se encomendaba a Dios, las tierras las conquistaba por Dios, todo el proceso de la monarquía también se veía en estos escritos del oscurantismo. Entonces, el Renacimiento pasa a ser esa contraparte que viene a criticar o a escribir en contra de todo lo anterior. Entonces, por eso tenemos la novela picaresca. Entonces, ya no es el oscurantismo de la iglesia dominante, sino un renacimiento donde el centro viene a ser el hombre. Entonces, el humanismo en todo su fervor significa que ya la iglesia no tiene el poder, sino se le relega a ciertos pensadores que empiezan a ver cómo cambian la historia y cómo cambian el mundo. Entonces, ya no son relatos pues de caballeros héroes fantásticos, sino más relatos humanos, más relatos poéticos. Les doy un ejemplo así. Antes, en la época del oscurantismo, de la Edad Media, los poemas eran escritos a Dios. Dios, eres lo máximo, bla, bla, bla. En el humanismo, durante la época del Renacimiento, entra la figura de la mujer, la figura de la amada, de la deseada, ¿sí? De la anhelada. Entonces, ya no se escribe a Dios, sino se escribe a esa mujer que se quiere. Mujer amada, tu belleza es igual a un atardecer, igual a un amanecer, tu belleza es incomparable, intangible, ¿sí? Es decir, todos los relatos son en favor de del hombre, pues en este caso la mujer, pero los introduzco en la medida de entender cómo se dan esos cambios. Son los siglos de los inventos y avances tecnológicos. El Renacimiento empieza pues un poquito antes de la conquista de América, 1492, pero el Renacimiento es una época que fluye durante el siglo XIV y siglo XVI, XV, XVI. Tengamos presentes, yo siempre se los he tratado de enseñar a ustedes, los periodos históricos no son exactos.
Por eso se hace aproximaciones de siglos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no fue que el siglo XV, ese día jueves por la tarde, la historia cambió. No, son procesos que se van dando poco a poco. El hecho que yo les diga a ustedes que se dejó el oscurantismo no es que listo, hasta hoy fue oscurantismo, ya mañana empieza el renacimiento. No, son procesos que se van dando, pues se deja a un lado ciertas cosas y empieza a trabajarse en otras. Entonces, como siglos de los inventos, esta época del Renacimiento, esta apertura al mundo, a la posibilidad de crear, de inventar, de diseñar nuevas cosas, le permitió a ciertos pensadores pues dar sus aportes. Cuando hablamos de los siglos de los inventos, en un primer momento hablamos de esos avances, por ejemplo, de la invención de la imprenta, de la máquina a vapor, el telescopio, de ciertos elementos que favorecieron ciertas áreas. Por ejemplo, en el área de la medicina se empezaron a implementar ciertas herramientas. En el área de la matemática se empleaban ciertas herramientas. En la física, en la química también empezaron a haber ciertos avances. Pero en el caso de la literatura, y bueno, casi en todas las ciencias, el que nos interesa a nosotros es el avance de la imprenta. Recordemos o tengamos presente que en el oscurantismo todos los libros eran transcritos por los monjes, entonces eran monjes que se sentaban literalmente a escribir y a traspasar los libros. Ya en esta época no. Ya en esta época con la imprenta, pues alguien publicaba un libro y ¡pum! Se imprimía, se fotocopiaba, se transcribía, se sacaban en la imprenta y pues podía distribuirse en mayor medida y pues a mayor cantidad. Ahora, chicos, el Renacimiento es considerado con ese nombre porque fue un renacer, es decir, venimos de una época en la que pues estaban prohibidas ciertas cosas, se renace a lo grecorromano, es decir, a toda esta cultura de exaltar el hombre. Ustedes habrán visto con la imagen, perdón que me devuelvo un poquito, con la imagen que les presenté en la clase, el contexto histórico. Esta imagen es renacentista por dos razones. La primera nos presenta a Dios aquí y al hombre a la misma medida. Obvio, Dios está un poco más arriba, pero hombre y Dios están a la misma medida y hombre y Dios tienen un contacto, al menos pues, en la obra de arte, de un solo dedo, pero tienen contacto. Antes no, antes era la idea de que Dios estaba arriba, usted abajo, usted sufra hasta que pueda llegar al cielo. Entonces todo este renacimiento fue este cambio de mentalidad. Entonces volver a lo grecorromano fue eso, volver a esa mentalidad de que el hombre tenía una fuerza, de que el hombre tenía una importancia, de que el hombre como hombre tenía una naturaleza. Ahora, la idea de pintar desnudos es algo que toma mucha fuerza en esta época porque busca representar esa figura, esa masculinidad o esa feminidad de la mujer en la que se exalta y se deja tal vez de lado la idea de Dios, sino es el hombre ahora el que gobierna. Entonces, dentro de lo grecorromano empiezan a retomarse a nivel literario ideas como las epopeyas, ideas como las batallas de sus guerreros, ideas como los amores platónicos, los amores prohibidos, ideas como poemas, porque pues para el oscurantismo no se manejaba mucho poema, y si se manejaban era Dios, entonces la idea del poema, de escribirle a la amada, de escribirle al amado. Si ustedes recuerdan un poco la filosofía, en esta época empieza a darse como ese incentivo al volver a los placeres humanos. Que hay que satisfacer los sentidos, que hay que buscar ciertas comodidades, que la lujuria pues no es mala. O sea, empiezan a presentar todas las categorías humanas, todas las necesidades humanas como algo bueno. Entonces, ese fue el volver a lo grecorromano, hacer una exaltación del hombre, ¿sí? Volver a toda la cultura griega y romana que estaba antes de esta época oscurantisma de privaciones, de que no se podía hacer nada. Hay un distanciamiento con la iglesia, es decir, ya no gobierna la iglesia como tal, sino pues se busca más como distancia, como tratar de apartarla. Como les digo, son procesos históricos no radicales, sino
consecutivos, no se hace un desprendimiento total porque la iglesia tiene sus aportes o su influencia en esta época, pero no es la misma que tuvo en la Edad Media. Son los siglos de los cambios políticos, sociales y económicos. ¿Qué quiere decir esto? Ya empieza a cuestionarse lo que es la monarquía. ¿La monarquía es buena, es mala, sirve, no sirve? Supuestamente el poder del monarca estaba dado por Dios, ¿eso es verdad? ¿Sí? ¿Qué tan cierto es? Entonces empieza a darse un cambio político en esa medida de replantear la idea de la monarquía. ¿La monarquía sirve o no sirve? Cambios sociales. Empiezan a establecerse economías medianamente capitalistas, es decir, empieza a surgir y a fluir mucho más la idea del dinero. ¿Qué significa esto? Es social y económico, que ya las personas no le dan tanta importancia a vivir en el campo, sino vivir en las ciudades, y entonces para esta época no es tanto el terreno que tenga usted, sino cómo usted empieza a ganar dinero haciendo ciertas cosas. Entonces, este tipo de cambios sociales y económicos es lo que permiten la creación sobre la literatura. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí con el Renacimiento? Vale, chicos. Les hago una pregunta muy general para que ustedes piensen y me colaboren. ¿Por qué una obra literaria se considera una pieza importante en la historia? Es decir, ¿qué hace que una obra literaria sea importante? Cristian Quiñones, ¿qué hace que una obra sea importante? Cristian, Señor, responde la pregunta, por favor. ¿cómo era, profe? Vale, Cristian. Listo. Andrés Morales, ¿qué es lo que hace que una obra literaria sea importante? El contenido. Andrés Morales. Pues yo creo, profe, que lo que hace que una obra literaria sea importante es como el impacto que tiene en su tiempo. Vale, muy bien, esa apreciación me encantó. Aquí Emily en el chat nos dice, profe, que da una parte de la historia que no se conoce totalmente. Esta apreciación también es cierta. Muy bien, Andrés, muy bien, Emily. Chicos, lo que pasa con las obras, toda obra literaria, en la época que sea, es que ellas logran retratar o contarnos cómo funcionó ese momento histórico de una manera chistosa o de una manera especial, no necesariamente chistosa, perdón, de una manera especial. Entonces, de pronto ustedes alguna vez se han, haga la redundancia, preguntado ¿por qué Cien años de soledad es considerada una de las obras más importantes en Colombia y en el mundo entero? Esta obra es importante no tanto por lo que dice, sino por lo que significa. Es decir, Cien años de soledad logra retratar una Colombia que vivió ciertos acontecimientos históricos y lo hace a través pues, de estas herramientas de la literatura. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Porque lo mismo va a suceder con la novela picaresca. La novela picaresca logra esa importancia literaria porque logra retratar todo lo que les acabo de explicar del Renacimiento. Si ustedes leen un libro, ahorita les menciono algunos, Las aventuras de Tom Sawyer, El Lazarillo de Tormes, ¿sí? Estos libros recogen las hazañas de unos personajes, pero recogen también todo el contenido histórico de lo que sucedió en la época. Entonces, una obra literaria logra su importancia porque sintetiza los acontecimientos históricos de su época. Cuenta la historia de su época de una manera especial. ¿Listo, chicos? Vamos teniéndolo presente, entonces voy a pasar a explicar un poquito acá. Entonces, ¿qué es en sí ahora sí la novela picaresca? Pero tengan muy en cuenta estos factores que les acabo de mencionar porque los retomaremos dentro de las obras. Entonces, la novela picaresca, aquí en la imagen lo ilustro yo, si ustedes se dan cuenta, es el niño que se aprovecha del ciego y se toma su bebida a través de un pitillo, ¿sí?
Entonces es esa picardía de quererse salir siempre con la suya, pero pues más que esa picardía, vemos el renacimiento en este tipo de obras, porque vemos un niño pobre con harapos, ¿sí? Un niño que de pronto no tuvo la suerte de un vasallo, o la suerte de un monarca, o la suerte de un clérigo, sino que él tiene que rebuscarse la vida. Y vemos la pobreza decadente de la época. Un hombre ciego, sentado, comiéndose un trozo de pan en la calle, pues por las paredes que vemos alrededor. Entonces, lo que queremos ilustrar es eso, ¿listo? ¿Qué es la novela picaresca, chicos? La novela picaresca es un subgénero escrito en prosa en primera persona. Chicos, ¿qué es escribir en primera persona? Escribir de uno mismo. Sí, es. Perfecto, chicos, escribir de uno mismo y pues no tanto a veces de uno mismo, sino en la forma en que escribo, siempre refiero los pronombres yo, he hecho, he pensado, he sentido, siempre hago referencia a mí. ¿Listo? Surge en España en el siglo XVI, es ya posterior al Renacimiento, a finales del Renacimiento, pero va a contar toda la historia del Renacimiento. Entonces, el personaje protagonista de todas estas obras es el pícaro, la idea del antihéroe. Es un antihéroe, chicos. Pues es lo contrario al héroe que hace el mal, ¿no? Listo, vale, es una muy buena apreciación. ¿Alguien más? ¿Qué es un antihéroe, chicos? Talía, ¿qué es un antihéroe? ¿A qué te suena antihéroe? Talía Vargas. No sé, profe. Listo, Talía. Santiago, ¿a qué te suena un antihéroe? Vamos a hacer un proceso de análisis. Listo, chicos. Karen decía que el antihéroe es el que está en contra del héroe, ¿sí? Algo así como el villano. Listo, les voy a partir de que no es un villano, el antihéroe es otra figura de héroe, ¿sí? Les hago la pregunta, pues, si alguno la ha visto. ¿Has visto en esta película esta película es un reciente, el Escuadrón Suicida? Sí. Sí, ¿Qué son ellos? presos. Antihéroes. Listo, muy bien, son presos. Pero al final de la película, ¿qué resultan siendo? Héroes. 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 Esa es la idea del antihéroe. El antihéroe, es decir, tengamos siempre presente que al héroe lo presentan como el fuerte, el valeroso, el invencible, el que nadie puede con él, ¿sí? El antihéroe viene a ser una burla, entre comillas, del héroe, es decir, alguien que no tiene de pronto esas capacidades puede ser un héroe, como lo muestra en esta película y como lo muestra la novela picaresca. La novela picaresca nos representa a un personaje que aunque no tiene las cualidades para ser un héroe, tiene la fuerza, la valentía, la armadura, el caballo, en fin, el dinero para ser un héroe, él se presenta como ese héroe o el que ayuda a cambiar las situaciones de las personas, ¿sí? Alguien estaba mirando un chat, qué pena, del grupo. El antihéroe tiene siempre esa característica de que le permite ser, digámoslo, malo, por así decirlo, para la historia, pero resulta siendo el que al final hace las cosas bien. Otro ejemplo de antihéroe que ustedes conozcan, así que de pronto ustedes digan, profe, en esta película, en este relato nos cuentan la historia de un antihéroe. ¿No se acuerdan de ninguno? ¿Ustedes vieron la película del Guasón? Esa nueva, no la de
pues, Ledger, sino la nueva, la actual, la de Joaquin Phoenix. ¿Se la vieron, chicos? No. ¿No la han No. visto? Yo sí. Vale, quienes han visto esta película, esa es la idea nuevamente de un antihéroe. Yo sí la vi. Listo. Es la idea de un antihéroe. Un personaje que aun siendo malo, resulta siendo alguien bueno. ¿A qué hago referencia? Obvio que lo que hizo de matar y bueno, en fin. Pero el punto es que él estaba diciéndole a la sociedad lo que estaba mal. ¿Sí? Fue ese héroe que aunque reconociendo no fue la mejor estrategia, se presentó y le hizo frente a una situación en ese momento, pues según la película, ¿no? Claro está, a una situación en la que los pobres eran oprimidos, a una situación donde los ricos eran más importantes. Él mismo dice, se murieron 2 ricos y a ustedes les importó más, perdón, en el caso él mató a 2 ricos, 2 niños ricos, a ustedes les dio el boom, pero diario mueren 100, 200 personas en los barrios pobres y a nadie les importa. Ese es antihéroe, la idea de un personaje que aun siendo malo, viene a dejarnos una enseñanza. ¿No? Entonces, para que ustedes tengan presente cuál es la idea del antihéroe de la novela picaresca. Giselle nos dice que el antihéroe es como una oposición al héroe, es alguien que salva, no sería como no héroe. Pues se maneja el no héroe, pero la idea es el antihéroe, es decir, tengan presente que no se le llama héroe porque no cumple con las características de lo que les decía, fuerte, alto, valeroso, peleador, el que tiene el dinero, los recursos para pelear. No, el antihéroe es este que aún no teniendo las capacidades puede enfrentarse. Listo, chicos, entonces la novela picaresca se caracteriza por eso, por el pícaro, ¿listo? El pícaro es ese antihéroe. Esa persona, como les decía, que aún no teniendo las posibilidades resulta siendo el que le da cambio a las situaciones. Maneja un fuerte realismo. ¿Qué quiere decir esto? No presenta un mundo fantástico, glamoroso, decoroso. Por el contrario, intenta presentar lo degradado de la sociedad y ridiculiza estereotipos de poder de la época. ¿Qué significa esto, chicos? Entonces, cuando nos han contado las historias de los cuentos de hadas, digo yo, pues por alguna manera, nos cuentan del príncipe, del hombre fuerte, valiente, que todo le sale bien. Al príncipe todo le sale bien. El príncipe se enfrenta a los caballos, se enfrenta a unos enemigos, el príncipe gana, sale victorioso, el príncipe ni se despeina, ¿sí? En los relatos fantasiosos. La idea de la novela picaresca es lo contrario, es decir, es presentar cómo en realidad, desde la cotidianidad, a veces el hecho de lo que les contaba al inicio de la novela de Tom Sawyer, de algo tan sencillo como pintar una cerca, uno puede presentar la realidad de alguien que se aprovecha, la realidad de alguien que se esconde detrás de un espejo. Ahora, chicos, cuando decimos que ridiculiza estereotipos de poder de la época, hay un relato que cuenta la historia